Hola amigos, soy Felipe Riquelme de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vamos viendo contenido interesante de ultrasonido clínico. Vamos con el video. Bueno, después de esta intro vamos a hablar sobre obstrucción dinámica del tracto de salida vista obviamente por ultrasonido clínico. Es un tema súper interesante, pero antes de empezar de lleno con el tema, les voy a pedir que se suscriban a este canal para que puedan estar al tanto de los temas que van saliendo semana a semana. Bueno, para entrar al contenido del tema de hoy, vamos a hablar sobre un caso clínico. Les voy a contar sobre una paciente mujer de 75 años que llega al reanimador. Es una paciente que se ve mal, se ve pálida, sudorosa y algo agitada. Los signos vitales están en 130 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria de 25, una presión de 80,40 y no está febril y un hemogluco en 130. Protege vía aérea, ventila asimétrico, sí está mal perfundida, pálida, fría, un llene capilar más de 4 segundos y sin signos de sangrado y sin signos focales, sí inatenta, un poco comprometida de conciencia y sin otras lesiones. Esa es la evaluación primaria. Entonces ustedes entre todas las otras cosas que hay que hacer, obviamente, le empiezan a hacer ultrasonido clínico y empiezan a ver esto. ¿Ya? En el fondo ven estas diferentes imágenes, pero lo que quieren decir que ven un corazón que está hiperdinámico, que puede estar hipertrófico en alguna zona, y que ven una vena cava que está totalmente colapsada prácticamente. Entonces, en el fondo tienen un paciente que está en shock grave, un shock que puede ser séptico, y que tienen que reanimarla. Entonces, las acciones primarias que todo el mundo a estas alturas haría sería darle oxígeno, darle un volumen, puede ser un lactato, 2 litros inicialmente. Con este corazón se ve que es un corazón que aguanta. De entrada yo empezaría con una noradrenalina y ya viendo que la paciente no responde, quizás le indicaría adrenalina. ¿Ya? Entonces, eh, hacen una evaluación secundaria después de las acciones primarias y ven que la paciente no está respondiendo. Está con un aumento de la mecánica ventilatoria, está con una perdón, con una frecuencia respiratoria de 30 y empezó a desaturar. En ese momento, viendo que la paciente está peor y está empezando una falla respiratoria, se decide realizar una intubación orotraqueal y el paciente se sigue hipotensando y aquí empieza como, en el fondo, es súper difícil decidir qué se hace. Tengo una paciente que se está hipotensando, está con una insuficiencia respiratoria y se está yendo a la B, entre comillas, a pesar de las acciones primarias que yo tomé y con estas alteraciones ecocardiográficas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo más que pueda hacer en mi reanimación y que no estoy viendo? Entonces, de eso se trata esta clase. Y ustedes, antes de ir de lleno a lo que vamos a conversar, ustedes deciden hacer una evaluación secundaria también con ultrasonografía, que eso es súper importante hacerlo. De lo que se ve es esto, es una apical 5 cámaras, en el cual ven que el velo de la mitral en sístole se acerca un poco hacia el septo, ¿ya? Y lo mismo vemos acá en una apical 3 cámaras, en que quizás se ve mejor en esta imagen, en que en sístole, al final de la sístole, este velo se empieza a acercar cada vez más al septo. Entonces esto nos tiene que hacer pensar en algo específico, que es lo que vamos a hablar, que se llama la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a hablar primero de qué es, que es súper importante porque yo me imagino que no todos manejan el concepto, y después de cuál es su relevancia. Entonces, ¿qué es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Es una obstrucción, obviamente, que es dinámica, o sea que al iniciar la sístole no está, pero después cuando va avanzando y al terminar la sístole es máxima, y que es una obstrucción de la salida de la sangre al momento de la eyección del ventrículo izquierdo, o sea, por lo tanto, baja el gasto cardíaco. Lo más típico es a nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo, pero también lo podemos ver en el ápex o también podemos ver obstrucciones dinámicas de mitad de la cavidad, pero hoy día nos vamos a enfocar al nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo. En general es secundario a combinaciones de alteraciones anatómicas, o sea que el paciente tiene
una predisposición a hacerlo por condiciones anatómicas y también por fuerzas hidrodinámicas. O sea, por ejemplo, que está el paciente súper taquicárdico y con el inotropismo aumentado. Puede estar relacionado a la miocardiopatía hipertrófica, pero también puede no estarlo. Está asociado con un SAM, que el SAM, para lo que no los conocen, es un movimiento sistólico anterior de del velo anterior de la válvula mitral durante el sístole. Y este es el que determina la disminución del área del tracto salida del ventrículo izquierdo y por lo tanto hay una obstrucción dinámica y un aumento de la gradiente de presión dinámica. Este gradiente de presión, bueno, definido como dinámico porque se da aumentando desde el inicio hasta el final de la sístole y tiene que ser medido más de 30 milímetros de mercurio como para que calce con la definición y el gradiente que se considera como más significativo para tener efectos hemodinámicos es de 50 milímetros de mercurio. Eso recordarlo, en el fondo, cuando veamos a nuestro paciente, si es que pensamos que está hipotenso por la causa, por la obstrucción dinámica, tiene que tener, ojalá, más de 50 milímetros de mercurio de gradiente. Si no los tiene, puede ser que esta, aunque sí tenga la obstrucción dinámica, puede ser que esta no sea la causa de la hipotensión del paciente. En general, es contraintuitivo y es clínicamente oculto y es contribuyente al shock del paciente. Puede ser transitorio, o sea, puede ser que mi paciente está súper choqueado ahora y ahora tener la obstrucción dinámica del tracto salida del ventrículo izquierdo, pero quizás después con las medidas iniciales o quizás el paciente no está tan choqueado y no va a tener esta obstrucción dinámica, porque además de factores anatómicos también tiene que ver con factores funcionales y dinámicos. El manejo estándar del shock del que hablamos, por ejemplo, empezar noradrenalina y quizás después empezar adrenalina, no necesariamente es la solución al problema, puede intensificar la obstrucción y puede llevar a lo que llamamos espiral de la muerte. O sea, yo le estoy dando más inotropismo, más frecuencia cardíaca y eso es lo que va a hacer que mi paciente siga hipotensándose y puede fallecer. En esta imagen vemos al lado izquierdo un corazón que está en condiciones normales, en el fondo que en la sístole no hay un movimiento anterior de la válvula mitral y por lo tanto en la eyección no hay un aumento de gradiente dinámico. Y después en las siguientes imágenes vemos que por condiciones anatómicas, como un alargamiento del velo anterior de la válvula mitral o por una hipertrofia del septo, o ya sea por condiciones funcionales, como pues está muy taquicárdico el paciente o está con una función muy elevada del ventrículo izquierdo, puede tener este movimiento sistólico anterior de la válvula mitral que puede hacer una obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos cómo se ve en la vida real. Este es una apical 4 cámaras en que vemos que en cada sístole hay movimiento hacia el septo del pelo anterior de la válvula mitral y se ve un poquito que tiene un espolón en el septo. Eso es una alteración anatómica que predispone a la aparición de la obstrucción dinámica. Aquí también se puede observar en el apical 3 cámaras, se ve un poco mejor cómo este velo anterior de la mitral choca con el septo como terminando la sístole. Hay formas también de verlo con el modo M, como es el caso, en que, bueno, en la imagen de arriba se ve que se ve una imagen normal del modo M, en que se ve una onda E y una onda A, seguido por una sístole, en que en la sístole en el modo M no se ve nada y después una onda E y una onda A. Eso es lo normal. Pero cuando hay una obstrucción dinámica, se ve que se ve una onda E, puede verse también una onda A, pero en este caso en la imagen B de abajo está fusionada la E y la A. Y en el momento en que debería haber un descanso sistólico, hay como un abombamiento donde está la flechita y eso significa que hay una obstrucción dinámica. Otro caso en que es también de una obstrucción dinámica y que se ve mucho más bien separado la onda E y la onda A y el momento en que debería haber un descanso, que es la sístole, hay un abombamiento del tejido que en este caso es la obstrucción dinámica y es el velo de la mitral que está chocando contra el septo. Ahí se puede ver un poquito mejor.
Otras cosas que podemos ver también con la ecocardiografía, por ejemplo, en el apical 3 cámaras podemos observar que hay una insuficiencia mitral debido al SAM y asociado también a un mosaico en el tracto de salida, y ese mosaico está dado por el aumento de la velocidad. Al disminuir el área del tracto de salida hay un aumento de la velocidad de la sangre y eso también hace que haya mosaico al Doppler. Y por lo tanto se puede ver un signo que se llama signo de la V en el fondo, y es por una insuficiencia mitral al mismo tiempo que el aumento de la velocidad en el tracto de salida. Aquí tenemos el ejemplo un poquito mejor graficado, cómo se vería esa V. Lo mismo podemos ver con un parasternal largo, en que se ve un aumento de las velocidades por el tracto de salida y también se ve una insuficiencia mitral. El signo de la V, pero en el parasternal largo también se puede ver. Y aquí vemos la medición con Doppler continuo a nivel del tracto de salida. Y si ven, se ve como una daga, pero una daga como con la punta hacia la derecha. Es la visión típica de la obstrucción dinámica del tracto de salida. Lo normal es que se vea como una curva redondita, y si se ve una daga con la punta hacia la derecha, estamos pensando inmediatamente en que puede haber una obstrucción dinámica del tracto de salida. Como les dije, haciendo esta medición es cuando se puede cuantificar cuánto es el nivel de la presión gradiente que se eleva, y si es mayor a 30 estamos ante una obstrucción dinámica asociada a una morfología como daga, y si es mayor de 50 pensamos que esta obstrucción dinámica es hemodinámicamente significativa. ¿Por qué se produce este movimiento anterior de la válvula mitral asociado a un aumento de las velocidades por el tracto de salida? Y esto es por el efecto Bernoulli. Entonces, en la eyección pasa la sangre en el tracto de salida y hay un efecto Bernoulli que ya les voy a explicar qué significa, pero el efecto Bernoulli es el que hace como un efecto de succión con el velo anterior de la válvula mitral, y esta succión y que el velo choque con el septo causa una obstrucción dinámica que por una parte hace que baje el gasto cardíaco y por otra parte hace que exista un reflujo mitral, que en este caso por el mecanismo es excéntrico. El efecto Bernoulli tiene que ver con que cuando hay una disminución del área, cuando un fluido está pasando y hay una disminución del área, necesariamente tiene que haber un aumento de la velocidad de ese fluido. Y al haber un aumento de esa velocidad, hay una disminución de la presión del fluido y por lo tanto una acción de succión. Ese es el efecto Bernoulli y eso es lo que pasa en nuestra obstrucción dinámica. Y creo que con esto se puede entender mucho mejor por qué pasan estas cosas. Entonces, este es un caso real que le tocó a un colega y que nos facilitó las imágenes. Y, por ejemplo, tenemos un corazón hiperdinámico que se ve hipertrófico y ya a simple vista se ve como un movimiento de la válvula mitral hacia el septo en sístole, así como a simple vista. Entonces, en estos pacientes, y sobre todo si es que está choqueado, hay que sospecharlo. Le pusieron el Doppler color y se ve esto, que es el signo de la V, que entonces, como le había dicho, al mismo tiempo hay una insuficiencia mitral que está asociado a un mosaico en el tracto de salida, y eso es por el aumento de la velocidad. Aquí se ve un poco en 5 cámaras, y lo que me ayuda a visualizar mejor esta imagen es que se ve cómo se mueve la punta de la mitral hacia el septo. Y también se puede ver el signo de la V, como les había mencionado antes. Y esto, si ven, hay como dos curvas. En el fondo hay una curva bien marcadita y hay otra curva chiquitita que es desde el inicio. La del inicio es como una contaminación que puede ser contaminación por la insuficiencia mitral, pero la curva que tiene forma de daga hacia la derecha, esa es de una obstrucción dinámica del tracto de salida, y en este caso hicieron mediciones y vieron que la gradiente máxima era de 87, o sea, hemodinámicamente significativo. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? Primero, todo lo que disminuye el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, ya sea en engrosamiento basal del septo, un septo sigmoideo, que en general esto lo vemos en ancianos, o una hipertrofia septal asimétrica en la miocardiopatía hipertrófica. Los factores que den cavidad pequeña, como un cor pulmonar,
Y también taponamiento podría dar por la obstrucción y la compresión que da el derrame. También hay predisposiciones como un desplazamiento anterior de la línea de coaptación de la válvula mitral. Eso es que el velo anterior y posterior son largos y redundantes. También puede haber una degeneración mixomatosa y también en la miocardiopatía hipertrófica se puede ver. Y cosas también como quirúrgicas en el fondo, como una reparación de la válvula mitral o un recambio de la válvula mitral y aórtica. Factores que den una disminución diastólica reducida, como disminución de la precarga, pacientes choqueados con un choque hipovolémico, shock séptico distributivo en el fondo, deshidratados, con aumento de la diuresis, con sangrado, etc. La vasodilatación, la taquicardia también, y ahí entran las infusiones cronotrópicas y obviamente las taquiarritmias. También la función hiperdinámica, que está dada ya sea por pacientes con sépticos o también por estimulación inotrópica. Se piensa o hay estudios que muestran que hasta un 12 a un 20% de los pacientes puede desarrollar tanto SAM como una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo ante una estimulación inotrópica, es decir, están predispuestos. Y cosas patológicas como una hipercontractilidad basal compensatoria, que es como lo vemos en los Takotsubo o en YAM extensos de pared anterior. Este es el caso de un paciente con un Takotsubo y se ve cómo hay una contracción compensatoria más en los segmentos basales, lo que hace que se acerque mucho más la válvula mitral al septo y se alcanza a ver acá que probablemente haya como fisiopatología de SAM y de obstrucción dinámica. Y bueno, y en la miocardiopatía hipertrófica, dos palabras, es un desorden genético de los cardiomiocitos caracterizado por hipertrofia cardíaca. Está inexplicada por las condiciones de carga. El ventrículo habitualmente, o en el fondo, no está dilatado y tiene una fracción de eyección normal o puede estar aumentada también. La hipertrofia es asimétrica y el segmento más comúnmente afectado es el septo basal. De los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, aquellos que tienen una obstrucción dinámica del tracto de salida son un 40% son latentes, un 30% la tienen en reposo y un 30% no tiene obstrucción dinámica del tracto de salida. O sea, tener una miocardiopatía hipertrófica no es sinónimo de tener una obstrucción dinámica del tracto de salida. ¿Qué pasa con la obstrucción dinámica del tracto de salida y la sepsis? No es inusual. En un estudio de 218 pacientes, el 47, o sea, el 22% tuvieron obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo y la mortalidad en estos pacientes fue mayor, o sea, 53 versus 24. Dos palabras sobre el manejo. Muy importante como aproximación inicial es una carga de volumen. Buscar formas de aumentar la poscarga, es decir, dar fenilefrina, vasopresina o descontinuar los nitratos. Buscar formas de reducir la frecuencia cardíaca, si es que ya con la carga de volumen y el aumento de la poscarga no me va a reducir la frecuencia cardíaca, podríamos usar beta bloqueo o, súper importante, yugular las taquiarritmias. Por ejemplo, manejar la frecuencia de una FA, ver que no tenga una TPCB, ver que no tenga otro tipo de taquiarritmia. Bueno, y también súper importante es reducir el estímulo inotrópico, ya sea con beta bloqueo o de frentón. Algo que suena contraintuitivo es descontinuar los inótropos. Conclusiones: no es algo raro, si es que no lo sospechamos, no lo vamos a ver, y en el fondo es necesario que sepamos usar el ultrasonido para poder encontrarlo. Puede ser en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero también al mismo tiempo puede ser sin miocardiopatía hipertrófica. Eso es importante porque muchos piensan que, no, pero si ese paciente no tiene miocardiopatía hipertrófica, ¿por qué va a tener una obstrucción dinámica? Eso no es así. Ya vimos que hay factores anatómicos como también factores funcionales que nos pueden predisponer a una obstrucción dinámica. El manejo es contraintuitivo, o sea, con el volumen hasta ahí todo bien, hay que darle volumen a estos pacientes, pero hay que yugular las taquiarritmias, hay que aumentar la precarga, hay que incluso disminuir o cortar los vasoactivos. Y en todo paciente con shock refractario hay que buscarlo, sí o sí. O sea, hay un porcentaje importante de pacientes que pueden tener esta patología y si no lo pensamos, el paciente se nos puede descompensar y morir.
Bueno amigos, muchas gracias por escucharme. Recuerden suscribirse a este canal, Ultrasonido Clínico y algo más, para que cada semana vayamos discutiendo casos de ultrasonido clínico y vayan aprendiendo las últimas novedades que les tenemos. Muchos saludos y que estén bien.